Hoy, viernes 18 de noviembre, el Evangelio que nos presenta en este día, San Lucas capítulo 19, versículo 45 a 48. Dice así: Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hoy en este día está dedicado a la celebración de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Quisiera fijar mi atención brevemente en este Evangelio que ya hemos meditado. A veces la casa de oración la convertimos nosotros en un mercado. Se ha perdido el respeto por las cosas santas de Dios. Hagamos nuestro esfuerzo para no fallarle a Dios, que realmente convirtamos nuestra parroquia, nuestro templo, en un lugar de oración y sobre todo que nos sirva ese deseo sincero de respetar, de cuidar el lugar santo de Dios y no convertirlo en un lugar de paso como mercado. Yo insisto mucho en eso. Les llamo fuertemente la atención quién entra a la iglesia masticando chicle, quién con el celular, quién mal vestido. No permitamos eso. Que sea un momento de encontrarnos en oración, siempre con nuestra dignidad. Hagamos todos ese esfuerzo. Brevemente quisiera comentarles lo que aquí nos presenta el Santoral. Dice que la actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construido en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante 2 siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en el año 1456 y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en el año 1626. Tardó 170 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Por otro lado, la Basílica de San Pablo, que hoy recordamos también, en la consagración de esta Basílica de San Pablo está
al otro lado de Roma, dice aquí a 11 kilómetros del Vaticano de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas. Porque cuenta la tradición que ahí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes y en cada golpe salió una fuente de agua. De ahí que se llame Las Tres Fontanas. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa León Magno y el emperador Teodosio, pero en el año 1823 fue destruida por un incendio y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en el año 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo de antes del siglo IV, con esta inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir. Estas basílicas nos recuerdan lo generosos que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean lo más hermosos posibles, y cómo nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestra colonia, de nuestro barrio o de nuestra parroquia. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. Les he querido leer esto porque me parece muy significativo. La historia de la Iglesia es muy bella y siempre nosotros debemos tener elementos que de alguna manera sustenten nuestro amor por la casa de Dios. Y así será. Centro de la catolicidad es Roma. Y desde Roma nosotros nos unimos siempre al Papa, siguiendo sus directrices, pero también en el lugar que nos corresponde. Hoy aquí, en esta parroquia, sirviendo a mi comunidad, pero que también todos los que se sientan acogidos en sus parroquias, en sus templos, que vayan, que acudan con esa intencionalidad, siempre estar cerca de Dios, hacer oración y respetarlos, cuidándolos y sobre todo con nuestra presencia y testimonio de buenos católicos. Que Dios los bendiga.